Buenas tardes, soy Flor María Méndez, estudiante de la Universidad de La Guajira en el programa de Derecho. Y hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante, como son los mecanismos de protección constitucional. En Colombia tenemos varios mecanismos que protegen los derechos de las personas, garantizan el respeto, son las garantías que nosotros tenemos para hacer valer nuestros derechos. Y nosotros podemos disponer de ellos en el evento en que consideremos que están siendo amenazados o que están siendo vulnerados. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Pues sencillamente son la acción de tutela, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus, la acción de grupo. Estos derechos, estos mecanismos nosotros podemos acudir a ellos en cualquier momento. Están disponibles en nuestra Constitución para nosotros hacer valer nuestros derechos y que sean respetados. Buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria y hoy voy a hablar sobre el principio de la buena fe. El principio de la buena fe es un principio fundamental del derecho. Este se refiere a la obligación de actuar con lealtad, honestidad y sinceridad en las relaciones jurídicas, con el fin de proteger los derechos e intereses de las partes. Este está fundamentado en el artículo 83 de la Constitución Política y se aplica a todas las acciones que se realizan en el ámbito del derecho. No debe considerarse mera retórica, sino una presunción legal que obliga a los particulares y al Estado a sujetar todas sus acciones a la verdad y el deber, sin necesidad de demostraciones o pruebas de gestión. Este principio tiene aplicación en diversos ámbitos del derecho, como en el derecho civil, el derecho comercial, laboral y administrativo. Buenos días, mi nombre es Johanna Caicedo y vengo a hablarles acerca de la potestad reglamentaria de la Administración. La sentencia 302 de 1999 de la Corte Constitucional de Colombia habla acerca de la potestad reglamentaria y dice que es una facultad constitucional propia del presidente de la República que le autoriza para expedir normas de carácter general destinados a la ejecución y cumplimiento de una ley. Esta potestad se caracteriza por ser un atributo constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, e irreciable, porque es un atributo indispensable para la administración cumpla con su función y ejecute una ley. Los derechos de aplicación inmediata son aquellos que se ejercen de forma inmediata, es decir, que no requieren de un proceso o esperar ciertos requisitos para ser aplicados. Estos pueden estar consagrados a leyes o tratados internacionales diseñados para garantizar el bienestar y la protección de derechos fundamentales. Un ejemplo de esto puede ser los artículos 11 a 40 de la Constitución colombiana, que no requieren de desarrollo legislativo para garantizar su función, ya que son considerados como derechos de aplicación inmediata. Principio de derecho o derechos innominados. Los principios generales del derecho son el origen fundamental de la norma y participan en ideas principales que les otorga primicia frente a las restantes fuentes del derecho. Algunos principios generales del derecho son la justicia, la equidad, la fraternidad, la igualdad, la inocencia, la jerarquía, entre otros. Derecho de petición. Este está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y garantiza a todas las personas el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, quienes tienen la obligación de responderlas de manera oportuna y eficiente. Este derecho permite a los ciudadanos dirigirse a las autoridades públicas y privadas para solicitar información, realizar consultas, presentar quejas, reclamos o solicitudes en general sobre asuntos de interés público o que afecten sus derechos. Las peticiones pueden ser presentadas por cualquier medio legítimo, como escritos, comunicaciones electrónicas, verbales, entre otros. Es necesario destacar que este derecho tiene ciertos requisitos, como la presentación de la solicitud de manera respetuosa y clara, identificar la autoridad a la cual se está dirigiendo, incluir la información necesaria para poder ser contactado,
presentar argumentos y fundamentos claros sobre la petición. Las autoridades tienen el deber de responder a las peticiones en un tiempo razonable, que generalmente es de 15 días, aunque puede variar dependiendo de la naturaleza de la solicitud. En caso de que no se dé una respuesta oportuna o satisfactoria, los ciudadanos tienen la posibilidad de interponer recursos legales, como los recursos de reposición o el recurso de tutela, para buscar la protección de sus derechos. Entre los mecanismos de protección constitucional encontramos el habeas corpus. El habeas corpus está regulado por el artículo 30 de la Constitución, que expresa que quien estuviere privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente puede invocar este mecanismo para que el Estado, que está obligado a hacerlo, responda en 36 horas máximo. Por ejemplo, cualquier persona que esté sindicada o esté señalada de algún delito y esté privada de su libertad, lo hayan privado de su libertad y crea que no es así como lo están señalando, puede invocar este mecanismo. Es un mecanismo que protege ante todo la libertad de las personas. Recordemos que este artículo está en la Constitución, que dice que todas las personas son libres y nadie puede ser privado de su libertad sin una orden judicial o sin su respectivo proceso. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Manjarres y yo les voy a hablar sobre la acción de cumplimiento. Esta acción es el instrumento adecuado para el demandar de las autoridades o personas particulares que ejercen cargos que son funcionarios públicos. A través de la acción de cumplimiento, cualquier persona puede acudir ante una autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, como se establece en el artículo 87 de la Constitución Política. Esta acción se encuentra reglamentada en la Ley 393 de 1997, que señala que el objetivo del cumplimiento de las normas es aplicable con la fuerza material de ley o actos administrativos. En primera instancia, esta acción se presenta ante el juez administrativo con competencia en el domicilio del accionante. Esta acción se presenta ante los jueces ya antes mencionados y contra la autoridad administrativa a la que le corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. En el documento de la solicitud debes indicar la ley o el acto administrativo incumplido con relación de los hechos de las cuales se deriva el incumplimiento. Esta acción tiene un trámite preferencial excepto ante la acción de tutela, cuyo trámite por protección de derechos fundamentales siempre se impone ante cualquier acción judicial. Se denomina acción popular en derecho procesal a la acción judicial por la cual los poderes públicos y en general cualquier ciudadano está legitimado para borrar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos. Tiene gran relevancia en el ámbito del derecho procesal penal, puesto que al afectar la mayor parte de los delitos a intereses colectivos, es muy común la utilización de esta figura a través de acciones independientes. Bueno, ahora voy a hablar sobre la acción de grupo. Como con esta acción el daño ya se ha causado, solo se busca la indemnización de los prejuicios a los afectados. Para presentar esta acción se necesita un abogado en representación de un número plural de personas naturales o jurídicas. En cuanto al trámite de estas acciones, se puede presentar dentro de 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho que causó el daño. Ante la jurisdicción administrativa, que es la competente cuando el daño se derive en la actividad de entidades públicas o particulares con funciones administrativas, ante la jurisdicción ordinaria en los demás casos.
La tutela es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos establecidos en la ley, su marco normativo se encuentra de manera general en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el decreto Ley 2591 de 1991. Les voy a hablar de otro tema de igual manera importante, como es la acción y excepción de inconstitucionalidad. Y esta la podemos definir como un mecanismo judicial que permite cuestionar la constitucionalidad de las leyes, los decretos, los actos legislativos o normas con rango de ley que se consideren contrarios a la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por cualquier persona que tenga interés legítimo en impugnar la norma. También puede ser presentada por los órganos del Estado, como quien, el mismo presidente de la República la puede presentar, el defensor del pueblo, el procurador general y los magistrados de las altas cortes. La acción de inconstitucionalidad se presenta ante ¿quién? Se presenta ante la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal encargado de interpretar y salvaguardar la Constitución en Colombia. La Corte analiza los argumentos que presenta el demandante y decide si la norma impugnada es contraria o no a la Constitución. Entonces, en adelante ya tenemos la información concerniente frente a este tema y nosotros podemos disponer de estos mecanismos que nos permiten garantizar nuestros derechos en el territorio colombiano. De la acción y la excepción de inconstitucionalidad, ya que la acción y la excepción de inconstitucionalidad son la base principal de la supremacía constitucional. Esto consiste en que los jueces realizan la revisión de diferentes actos jurídicos, como lo son los tratados internacionales, como lo son las leyes, como lo son los decretos, como lo son algunos tratados internacionales. Todo esto con el fin de verificar su contenido, si el contenido que estos actos jurídicos traen no van en contra de la Constitución. Existen dos modelos y uno de ellos es el de los Estados Unidos. El de los Estados Unidos se caracteriza por ser un modelo difuso, por ser un modelo concreto. Es un modelo concreto porque los jueces realizan una revisión frente a un caso concreto. Y es un modelo difuso, que quiere decir que cualquier juez puede realizar un caso si la aplicación de una ley se está vulnerando, si de la aplicación de una ley se está vulnerando algún derecho constitucional. También las características de los antecedentes, de las características de los modelos de control judicial de Europa es que es un modelo concentrado, es un modelo abstracto, excepto en Colombia, que es el único país donde un ciudadano con derecho con ejercicio a su derecho político presenta una demanda inconstitucional por una ley o un decreto o un acto jurídico que esté vulnerando la Constitución. Esto se puede hacer en Colombia, esto no, en Europa no se podría hacer. Antecedentes de la excepción de inconstitucionalidad de los Estados Unidos. Bueno, la excepción de inconstitucionalidad que consiste inicialmente que es un mecanismo de protección, de acuerdo que cualquier persona tiene la posibilidad de solicitar ante un juez la no aplicación de una ley porque está vulnerando la Constitución. Por ejemplo, digamos que salió una ley que expide que se puede quitar la vida en Colombia, que la pena de muerte, que existe la pena de muerte. Cualquier ciudadano en derecho a su ejercicio político puede presentar una demanda o una solicitud ante algún juez para verificar porque
se está vulnerando el derecho a la vida y es un derecho fundamental que está plasmado en la Constitución de nuestro país. Entonces, eso es inicialmente algunos de los antecedentes de la acción de inconstitucionalidad. Constitucionales. Los antecedentes constitucionales colombianos son una colección de textos diversos que han estado relacionados con el proceso de formación de la Constitución de Colombia. Estos documentos jurídicos incluyen la Carta de Ucdate de 1821, la Constitución de Cúcuta de 1821, la Constitución Federal de 1858, la Constitución de Río Negro de 1863 y la Constitución de 1886. Estos documentos son considerados antecedentes porque demuestran la influencia que cada uno de ellos ha tenido a lo largo de la formación de la Constitución colombiana. Estos documentos contienen en su mayoría principios y valores democráticos, una clara defensa de los derechos humanos y sociales, así como las reglas de competencia entre los diversos poderes del Estado colombiano. Estos documentos han, en muchos aspectos, influenciado la forma en que la Constitución colombiana se ha desarrollado a lo largo de. Buenas, mi nombre es Ibrahim Loaiza y a continuación les estaré hablando sobre el modelo de control judicial de constitucionalidad de las leyes de los Estados Unidos. Al abordar el siguiente tema nos encontramos con una serie de características las cuales son: primero, es un modelo difuso. Quiere decir que cualquier juez puede revisar en un caso si de la aplicación de una ley se está vulnerando un derecho constitucional. Segundo, es un modelo concreto. Quiere decir que la revisión la hace el juez frente a un caso en específico. Tercero, se inicia con la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. Quiere decir que una persona le solicita al juez que no aplique una ley en su caso concreto, porque de acuerdo con sus circunstancias particulares se vulneraría una norma constitucional. Cuarto, produce efectos interpartes. Es decir, que si el juez concede la excepción de inconstitucionalidad, solo produce el efecto de inaplicación de la ley en el caso concreto y para las partes involucradas. El control judicial de las leyes de Europa. El control judicial de las leyes de Europa se realiza mediante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este órgano judicial europeo se encarga de la interpretación y aplicación de la legislación europea, así como de incluir la aplicación de los principios contenidos en los tratados europeos. Además, el Tribunal de Justicia se encarga de arbitrar en casos conflictivos que se presenten entre los Estados miembros. En lo referente a la forma de que opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este cuenta con su propia jurisdicción e independencia jurídica. Esto significa que el tribunal cuenta con la libertad de impartir justicia sin estar supeditado a ninguna instancia. Además, el tribunal es sensiblemente respetado por los Estados miembros y sus respectivos cortes de justicia. La competencia judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra recogida en el artículo 19, inciso 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Esta disposición establece que los Estados miembros se comprometen a estar obligados con las resoluciones del Tribunal de Justicia. Estas resoluciones se emiten para uniformar el derecho de los Estados miembros aplicando los principios establecidos en los diversos tratados. Algunos ejemplos de casos judiciales que se han tratado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son el caso de González Cuello, el caso C-65 de 1995, Cimental II y el caso de Van Duyn. Estos casos trataban de diversas cuestiones como el supranacionalismo, el libre mercado y la ampliación de derechos y libertades a los ciudadanos. En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeña un papel fundamental en la aplicación e interpretación de la ley europea. Está investido con la competencia para arbitrar entre los Estados miembros y emitir resoluciones que tengan fuerza vinculante. Además, el tribunal tiene gran respeto y autoridad entre los estados. Buenas, a continuación les estaré hablando sobre los antecedentes de la acción de inconstitucionalidad en Colombia y en Europa. Primeramente en Colombia, aunque no adoptamos el modelo europeo tal como se propuso en Europa, sí tenemos el control judicial de leyes más antiguos del mundo occidental.
pues desde 1910, mediante el Acto Legislativo 3, se consagró en la Constitución de 1886 vigente en esa época la excepción de inconstitucionalidad, que adoptamos de los Estados Unidos e innovamos con la consagración de la acción pública de inconstitucionalidad. Por otra parte, el modelo europeo se consagra por primera vez en la Constitución austríaca expedida en 1920 y adoptado luego por la mayoría de los países europeos. Aunque si se analiza bien, para esa época ya existía el modelo de supremacía que se había consolidado en los Estados Unidos desde la expedición de su Constitución en 1787, modelo de control de constitucionalidad difuso a través de la excepción de inconstitucionalidad. La acción pública y la acción de inconstitucionalidad son dos términos jurídicos relacionados con el control constitucional de las leyes. La acción pública es una demanda que hace cualquier ciudadano en cualquier momento cuando se siente inconforme con un mal uso de el suelo mercantil, ruido en el medio ambiente o con alguna construcción irregular. Este presenta una demanda en la Corte Constitucional y ellos allá se encargan de realizar una investigación. La inconstitucionalidad es un mecanismo en el cual un juez ordinario se encarga de declarar inconstitucional una ley o una norma.